deciros de algo por lo que me siento orgulloso a lo largo de estos 40 años de servicio como profesor universitario en la Universidad Española, tendría la respuesta muy fácil. Mis alumnos. La mayor fuente de reforzamiento que he tenido es el saber que cada año 1, 2, como mucho 3 alumnos pasaban al análisis de la conducta, pasaban a convertirse en psicólogos analistas de la conducta. De alguna forma eso corroboraba que yo era útil, en tanto en cuanto había producido los cambios estimulares en su medio ambiente para modificar su conducta en la dirección que creo es la correcta, hacer analista de la conducta a la mayoría de los psicólogos. Ciertamente que no aspiro a más de 1, 2 o 3 alumnos cada año de los 60 o 70 que pasan por mi aula. Soy realista y sé que en las actuales circunstancias es difícil convencer de las bondades del análisis de la conducta con los medios con los que disponemos, el tiempo del que disponemos, las asignaturas de las que disponemos y el contexto social general en donde se desarrolla la psicología española. Pues bien, hace 12 años nos reunimos un grupo de exalumnos y todos ellos amigos, e incluso algún exalumno de un exalumno, segunda generación, tengo ya demasiada edad. Nos reunimos, como os digo, para ver un poco qué pasaba con el análisis de la conducta en España, porque creemos que es una situación bastante anómala. No pretendemos ser la mayoría de la psicología, ni muchísimo menos, pero no pretendemos ser absolutamente olvidados por la institución académica, de forma que parece que el análisis de la conducta no tiene cabida en nuestro país. Nos planteamos aquello y pensamos que había que hacer algo, y lo que hicimos fue una sociedad, la Sociedad para el Avance del Estudio Científico del Comportamiento. Fundamos una asociación sin ánimos de lucro, cuyo único y exclusivo objetivo era la divulgación del análisis de la conducta en lengua castellana. Creo que hoy podemos sentirnos orgullosos 12 años después. De alguna forma, los congresos de SABEC se han convertido en el referente en España del análisis de la conducta. De alguna forma también es probablemente la mayor fuente de información, de recursos que podemos encontrar sobre el análisis de la conducta en nuestro país, sea también a partir de la página web de SABEC y su base de datos sobre recursos audiovisuales, recursos en modo de artículos, etc. ¿Por qué? Porque, entre otras cosas, SABEC no es solamente SABEC. SABEC incluye también la actividad de todos sus socios. Todos los socios de SABEC pueden difundir su producción a través de estos recursos. Como digo, es el congreso, son los seminarios gratuitos que hemos dado por distintas universidades, es también la página web, en fin, todas las actividades de SABEC creo que han llevado 12 años después a que el análisis de la conducta empiece a sonar, sobre todo, y lo más importante, empieza a sonar las redes sociales, que es el lugar, digamos, donde hoy se genera mayor difusión del conocimiento, nos guste o no nos guste. Un conocimiento que además es libre y que no está con los amarres, si se quiere, de la burocracia de las instituciones viejas como es la universidad. Pues bien, hoy voy a entrevistar a aquellos fundadores, aquellos que hace 12 años nos reunimos en Sevilla para fundar una asociación, como decía, y a partir de ahí pues hablar un poco de lo que fue la historia antigua, pasada de aquella fundación y qué ocurre hoy y cómo está hoy SABEC. Todo el desarrollo histórico biográfico de SABEC en estos primeros 12 años. Con ustedes, los fundadores de la Sociedad para el Avance del Estudio Científico de la Conducta. Muy buena. Hola, ¿qué tal, Santiago? Don Andrés, a ver si te oigo. ¿Qué tal? Perfectamente. Estupendo. Presidente. Yo es mi primer Zoom, mi primer Zoom. Es tu primer Zoom. Bueno, esperemos que no salga zumbado. Eso es. Bueno, que no, les contaba a mi oyente, mientras entrabais o no, que hace más o menos 10 años que fundamos esta asociación, ¿no? Y bueno, que ese era el motivo porque nos juntáramos de nuevo todos los socios fundadores, ¿no? Los que fundamos aquello y viéramos con un poco de perspectiva qué ha sido desde entonces. Sí. ¿Qué tiempo? Efectivamente, ¿no? 10 años, un poco más llevamos trabajando como SABEC. Antes también hacíamos cosas, antes de que fuéramos SABEC, pero como asociación, pues efectivamente hemos cumplido hace poco una década. Efectivamente. Y bueno, ya hablando un poco de todo, ¿cuál crees que fue fundamentalmente, digamos, el por qué hicimos esto? Es decir, ¿qué crees que nos llevó, no? Bueno, dos cosas. La primera, que el grupo existía ya. Es decir, yo lo voy a contar un poco, claro, desde mi perspectiva. Cuando yo llego a Sevilla y empiezo a estudiar la carrera, te conozco a ti, conozco a José Carlos Caracuel, pues que erais y habéis sido durante mucho tiempo los analistas de conducta de referencia, ya llevabais mucho tiempo trabajando. Después nosotros dos estuvimos 12 años prácticamente
hasta que yo me fui a Madrid y durante ese tiempo se fueron incorporando miembros muy importantes de lo que ahora es SABE, como Maite, Jesús, Vicente. Y bueno, pues ya el grupo ya estaba, ¿no? Había ya un grupo que estaba funcionando. ¿Y cuál fue quizás el detonante? Pues que intentamos organizar algunas actividades, pues tipo máster, tipo congreso, tipo seminario, y nos encontrábamos dificultades, porque éramos un grupo heterogéneo, éramos un grupo de diferentes facultades, de diferentes departamentos, y no había facilidades, ni determinados temas que supuestamente psicólogos experimentales no podían tocar, determinados profesores que no podrías traer, pues porque en tu universidad ya había algunos que trabajaban en esa línea. Yo creo que básicamente era que ya teníamos un grupo de trabajo y que vimos que para hacer según qué cosas, seminarios, congresos, máster, etcétera, la mejor manera de funcionar era montando una asociación y trabajando a partir de ahí. Te digo que lo que era la institución universitaria, la verdad es que lo teníamos poco futuro, de alguna forma. Decía, había que crear de alguna forma canales paralelos, ¿no? De información, sí, para que el psicólogo, el estudiante de psicología, el recién graduado en psicología, tuviera acceso a la información que la universidad no le daba. Bueno, voy a aprovechar que ya están entrando todo el resto de los fundadores de este invento para presentaros un poco. Bueno, Vicente, nuestro ministro de Asuntos Exteriores, Relaciones Externas, ministro. Y demostrando que lo es, pues nos habla desde México, ¿no? Él es profesor en la UNED. Bueno, he dicho, Andrés antes, compañero como yo, es profesor en la Universidad de Sevilla. Vicente es profesor en la Universidad Nacional de Educación a Distancia y está este año en México, allí comisionado por la UNED, ¿verdad? Para difundir SABE, básicamente, ¿no? Bueno, la UNED no sé si está muy de acuerdo con eso. En realidad ellos me han puesto de coordinador del centro. Supongo que tiene que hacer otras cosas, ¿no? Sí. Pero bueno, de camino haciendo amigos, que también tenemos muy buenos amigos, como después veremos contigo. Tenemos aquí también a Raúl, nuestro amigo Raúl, que está en la Universidad actualmente de profesor en la Universidad de Extremadura. Correcto. Y que también recordará aquellos años en los cuales empezamos con estos inventos, los seminarios, etcétera. Acaba de entrar Jesús, de la Universidad de Huelva, profesor de la Universidad de Huelva, y otro compañero también de los que fundamos este invento. Y nos queda pendiente que entre Maite, que está ahí a la espera, pero... ¿Hola? Se te oye, pero no se te ve, Maite. Tienes que activar la webcam. Bueno, vamos a seguir mientras Maite soluciona los problemas técnicos. Y bueno, quizás lo que me gustaría, bueno, vamos a ir un poco por el orden que hemos entrado, ya hemos hablado un poco de cuál es la situación para que fundamos a esto, ¿no? Y bueno, por seguir un poco históricamente, ¿no? Yo tengo una manía con las biografías, ¿no? Pero es que me parece que es fundamental, en este caso la biografía de Salek, ¿no? Claro, las primeras actividades fueron aquellos seminarios, ¿acordáis de aquellos seminarios, no? Creo que después ibas a entrar, dentro de un momento va a entrar Álvaro, que fue otro de los fundadores y en este caso además alumno, y él nos podrá contar su experiencia, porque en aquella época cuando fundamos, y él es uno de los fundadores, él era estudiante, y entonces era un estudiante que nos conoció precisamente por los seminarios que empezábamos a dar, ¿no? Antes incluso de ser SABE, como bien decía Andrés, ¿no? ¿Pero qué recordáis de aquella época de los seminarios y tal, y qué importancia tuvo aquello de los seminarios de cara a que después diéramos el paso? Hombre, era una manera, yo creo, en la que nuestros colaboradores, pues que hoy muchos de ellos son profesionales del análisis de conducta, tuvieran una formación lo más potente, lo más amplia posible. Acordaos que desde el principio, aparte de que nosotros impartíamos algún seminario, pero siempre estábamos invitando a profesionales de primer nivel, ¿no? Pues traíamos a expertos en tratamientos del autismo de Barcelona, Luis Valero inmediatamente se incorporó, Rafael Ferro, también, por ejemplo, Julio de Córdoba, trajimos también a Armando Machado, es decir, que eran unos seminarios que yo creo que eran de mucho nivel y que hacían que la formación como analistas del comportamiento que le dábamos a nuestros estudiantes fueran más allá de lo poquito que habían podido ir aprendiendo en nuestras asignaturas. Entonces yo a los seminarios le doy mucha importancia porque fueron las primeras actividades que realizamos y en realidad ha sido una actividad que no hemos parado nunca,
porque justo antes del confinamiento hicimos varios seminarios y para estos meses ya teníamos previstas también actividades. Efectivamente, yo creo que fue un buen comienzo en dos sentidos. Por un lado, llegar a algunos alumnos y darnos cuenta que, bueno, aquello tenía interés para los alumnos, ¿no? Y por otro lado, establecer contactos con otros compañeros, porque, claro, ¿cuál era la situación del análisis de la conducta en España en aquella época? Había analistas de la conducta, porque los había pocos, siempre hemos sido pocos, pero estábamos como desperdigados y sin contacto. Estábamos desperdigados, Santiago, sí. Estábamos muy aislados. Fíjate que cuando estábamos en Madrid, hicimos un encuentro de analistas del comportamiento, que bueno, un poco también germen de lo que vino después. Y recuerdo que vinieron algunos colegas de Granada, de Sevilla, de Madrid, claro, la hicimos en Madrid, de Barcelona y de Tarragona. Fue un primer intento. Después se hizo otro, cuando ya estábamos en Sevilla, que le llamamos Reunión de Conductistas Ibéricos, no sé si os acordáis, porque se incorporaron los portugueses, que estaba Armando Machado y que estaba François Tunot, y que ahí ya nos dimos cuenta que era muy importante que los analistas de conducta que estábamos en España, y bueno, y en otros sitios, pero principalmente España como punto de referencia nuestro, pues nos uniéramos y trabajáramos. Porque cuando íbamos a los congresos aquí en España, veíamos que no eran exactamente nuestros congresos, que nosotros exponíamos nuestros trabajos, pero de una manera pues bastante descontextualizada, y que para coincidir con analistas de conducta españoles y de otros países, pues teníamos que ir o a congresos en Europa. Recuerdo de vernos allí varios colegas en Londres, en Amiens, en Polonia, y algunos colegas que también sabíamos que iban a los de Estados Unidos, pero no teníamos en España ningún punto de encuentro de analistas del comportamiento, además entendido como siempre lo hemos entendido nosotros. Lo que nos separa no es el área de trabajo, lo que nos une es la manera de trabajar. O sea, algunos son más aplicados, otros somos más experimentalistas, otros son más epistemólogos, pero todos tenemos la idea de que estamos dentro del marco de psicología conductual. Bueno, ya creo que estamos todos, ¿no? O casi todos los fundadores. Falta Álvaro, que no ha podido incorporarse, según me ha comentado hace un momento, por WhatsApp. Bueno, estábamos recordando viejos tiempos, hace ya 12 años que fundamos SABE. El tiempo cada vez corre más deprisa, sobre todo a partir de ciertas edades. Y bueno, estábamos hablando un poco antes, habíamos hablado antes con Andrés del tema de cómo estaba el análisis y la conducta, cómo estábamos totalmente dispersos, la gente que nos interesaba, y de alguna forma la idea nuestra fue, y me acuerdo, que la idea fundamental fue vamos a crear un sitio donde quepamos todos. Porque los analistas de la conducta éramos pocos y estaban, y fíjate que hablo en tercera persona, estaban muy peleados entre ellos. Quiero decir, esto es un hecho real. Quiero decir, había asociaciones pero a las que no iban otros miembros. Y la idea nuestra, me acuerdo desde el principio, desde aquellas reuniones que hicimos primero en Madrid y después la que hicimos en Sevilla, y que dieron lugar al nacimiento de SABE, era vamos a crear una asociación en donde quepa todo Dios, es decir, donde no nos vamos a pelear. Es decir, el origen fundamental va a ser, bueno, tú eres, yo qué sé, por poner un ejemplo, ¿no? Tú eres de tercera generación y yo soy de segunda, ¿vale? O, bueno, de segunda no, pero yo de primera. Soy conductista radical, ¿no? O sea, soy conductista, me defino como conductista. Bueno, yo soy interconductista, pero eres conductista fundamentalmente. Es decir, lo que tienes enfrente es el mentalismo, ¿no? Bien, pues a partir de ahí, aquí cabemos todos los conductistas. Y eso fue un poco idea. ¿Y qué opináis? ¿Hemos tenido éxito o no en este tema? Vicente, a ti que te gusta mucho la transversalidad. No, bueno, en realidad yo creo que efectivamente, o por lo menos así lo veo yo, no solamente nació con un objetivo, sino también a partir de una necesidad, porque no solamente había mucha dispersión, sino que había, digamos, una forma de comunicación que era muy ortodoxa y estaba muy anticuada en un momento en el que ya a finales de los 90 se daban las nuevas tecnologías, que ya de nuevo hay que quitarlo, o sea, las tecnologías que hay estaban ya cambiando la manera en la que se relacionaba la gente, incluso el impacto de las opiniones y de las noticias y de las maneras de relacionarse los unos con los otros. Nosotros yo creo que estábamos en cierta medida, o por lo menos voy a hablar por mí, pero era la impresión que yo tenía, estábamos en cierta medida también descontentos con la manera, no solamente en la que se difundía, sino en la que se relacionaban entre sí los diferentes grupos que se habían ido creando
de analistas del comportamiento, ¿no? Y que de alguna manera tenían incluso una estructura muy, muy jerárquica y muy vertical. Esto es algo que además el otro día estaba haciendo una videoconferencia, porque ahora durante este tiempo de cuarentena todo es a través de videoconferencia. Estaba con Pepe del Valle, estaba con Héctor Martínez de la Universidad de Guadalajara en México, y surgió esta cuestión, ¿no? Y hablamos un poco de ello, de que efectivamente en la vida académica todo se había organizado a través de lo que llamamos puppets, ¿no? O sea, de un autor o un profesor, un catedrático que estaba en la cima, digamos, de esa pirámide, y que decidía qué es lo que pues, qué actividades se realizaban, qué línea de investigación, con quién te relacionabas o no. Y yo creo que me da la impresión de que los miembros fundadores hemos sido un poquito libertarios en ese sentido, y nunca nos ha gustado casarnos con ese tipo de estructuras, ¿no? Y buscábamos una plataforma que por lo menos sustentase otra forma de relación, en la que pues, los alumnos tuvieran también un espacio, en la que la comunicación no fuese siempre mediada en función de cuál era tu estatus dentro de la universidad, o incluso que no tuvieras que pertenecer a la universidad, pero que estuvieras interesado o desarrollase en tu vida profesional cuestiones relacionadas con el análisis de la conducta. Y creo que a principios de los 2000 se generaron ese tipo de grupos por separado, pero dándole nombre, y en este caso teniendo, digamos, pues un logo, teniendo una imagen. Eso ayudó mucho a que supiesen con quién tenían que comunicarse para establecer esas redes, ¿no? Y creo que ha funcionado, y ha funcionado muy bien. Y ha funcionado no solamente dentro de España, sino con otros países de habla hispana fundamentalmente. Y en concreto, la parte que me toca más directamente, que es la de México, ¿no? Realmente yo sí siento una hermandad con una actitud honesta de colaboración, de cooperación, de intercambio, que no está tan ligada a lo que antes por lo menos yo percibía como más bien una competencia, que puede ser muy sana, pero que sí que impedía a lo mejor cierto trasvase o cierta interacción más transversal, ¿no? Y yo en ese sentido creo que sí que sabe por su parte, pero otras estructuras, pues como puede ser el CINCA o como puede ser su tema, pues nos hemos encontrado con esa misma actitud, y del estar encantados de conocernos han surgido muchos proyectos muy interesantes y que siguen surgiendo todavía, ¿no? Yo creo que una cosa muy importante es un elemento de identidad, de definición. Yo creo que a la mayoría de nosotros, en casi cualquier momento de nuestra formación, si nos preguntaban cómo nos tendríamos que definir, nos definimos como psicólogos conductistas. Es decir, más que como psicólogo experimentalista, o alguno como psicólogo clínico, o alguno como filósofo de la ciencia, lo que teníamos muy claro era cuál es nuestra pregunta, por qué hacemos lo que hacemos, respondida a diversos niveles, epistemológico, experimental y aplicado. Y lo que hemos querido hacer es atraer a profesionales que trabajan de esa manera, independientemente de que su área sea una u otra, hablando dentro de la universidad, o que su profesión sea una u otra. ¿Qué somos y qué no somos? Lo decía antes Santiago. Pues todos somos analistas del comportamiento, todos somos conductistas. ¿Qué no somos? No somos cognitivo-conductuales, no somos psicólogos asociacionistas, no somos psicobiólogos, somos analistas del comportamiento. Y todo aquel que nosotros conocíamos y que le tendimos la mano para que trabajara con nosotros, pues muchos de ellos efectivamente así lo hicieron. Pues rápidamente profesionales de tercera generación, Luis Valero, Rafael Ferro, en Córdoba Paco Alós, el equipo mexicano básicamente de Héctor y compañeros, la gente de Oviedo, la gente de Barcelona, la gente de Madrid, que eso pues ha sido un hito también, creo yo, en los 2 o 3 últimos años, que el grupo de la Autónoma pues haya trabajado con nosotros y hayamos generado estas colaboraciones. Y hombre, muchos de los analistas de conducta de España y de algunos otros países están teniendo ya su punto de encuentro en los congresos de SABE, creo yo. Es que yo creo que SABE ha tenido una necesidad de nacer y de mantenerse para crear una comunidad, porque la necesitábamos.
Nosotros cuando empezábamos éramos un grupo de amigos, nos reuníamos porque nos divertíamos y porque aprendíamos. Después tratamos de formalizarlo a través de SABE y prácticamente se convirtió en nuestra casa y empezaron a venir gente nueva y aquello ya no era tu casa, sino aquello era algo más, era pues una comunidad y era una comunidad que es necesaria porque el analista de conducta se siente solo en muchísimas ocasiones o nos sentíamos solos en muchísimas ocasiones por los compañeros de la facultad, por los manuales, por las cosas que dicen, bueno, pues por todo lo denostado que ha estado el análisis de conducta y en algún momento has podido pensar, oye, esto ya no tiene sentido, pero te das cuenta que sí lo tiene cuando tienes esa comunidad. Y no es una comunidad, no es la gente que es analista de conducta, es que esa gente tiene nombre y apellidos, ¿no? Y sabes dónde vive, sabes que Paco está en Córdoba, sabes que Jesús está en Huelva, que Andrés Lorca está en Huelva también, que María Jesús está en Madrid, que Vicente ahora está en México, en fin. Y entonces eso te da una compañía que te da seguridad porque te da mucha tranquilidad de que no estás sola, ¿no? Y de que lo que piensas y por lo que estás dispuesto a defender no eres tú solo la persona que lo defiende. Es que la coherencia interna filosófica yo creo que cohesiona mucho más que la universidad en la que trabajas, si eres clínico o eres básico, si trabajas con ratas o con palomas, si eres catedrático titular o un estudiante, al final es no solamente tener un lenguaje común, sino también una manera de entender la ciencia que es coherente, une muchísimo más y se ha comprobado. Es decir, es más fácil hablar con un filósofo conductista que con un experimentalista cognitivo. Lo digo siendo yo experimental, ¿no? Sí. Diferente es que solo si tienes un lenguaje común puedes empezar a construir. Claro, es que si no es muy difícil. Yo recuerdo en un congreso que fuimos en Londres, que fuimos Maite, Jesús, estaba Luis Antonio Pérez González, estaba Ricardo, no sé si José Ignacio Navarro, estaba yo, éramos un grupo de españoles que éramos 6 o 7. Y había un investigador, analista del comportamiento holandés, que era uno solo, que estaba allí exponiendo y después tomándonos el café se acercó y nos vio hablando, claro, en español, y decía, ay, qué bonito tener una comunidad verbal para poder hablar de este tipo de temas, ¿no? Y claro, es fundamental, creo yo, ¿no? Claro, totalmente. Y nosotros aún así nos sentíamos solos. No, sí, 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 pero claro, siempre hay niveles. Exacto, ¿no? Exacto. Yo creo también, recordando también esa conversación y aquel hombre que era entrañable, recuerdo también esa sensación de, por una parte, estar solo, pues allá por los finales de los 90, si no recuerdo mal, y de sentir, pues eso, que necesitabas de vez en cuando el refuerzo de una comunidad verbal. Viendo en perspectiva la diferencia entre aquellos tiempos y ahora, yo creo que SABE que ha contribuido también a que haya más presencia en Facebook, sobre todo, también un poco en Twitter, y a que haya más presencia en las redes y es que se nota, ¿no? De una comunidad que ya no es solamente la gente que tienes cerca físicamente, sino que es la gente que tienes cerca intelectualmente. Da igual lo cerca o lo lejos que estés. Y eso es algo que se nota y que creo que hace una diferencia al final en cómo se siente la gente que empieza en el análisis de la conducta para que no les pase en la misma medida que nos pudo pasar a nosotros y que seguro que pasó a muchas personas que se quedaron por el camino, el hecho de sentirse solo y sin reforzamiento social. Pero yo creo que el reforzamiento social es a veces muy parecido al qué bien lo hacemos y qué buenos somos y palmaditas en la espalda entre nosotros, ¿no? Yo creo que los congresos de SABE, por ejemplo, son un reflejo de que no es solamente de eso de lo que va la cosa, ¿no? Porque cuando voy pensando y recordando los congresos que hemos ido viviendo y todos los trabajos empíricos que se han presentado y todos los trabajos también aplicados que se han presentado, que es quizá una de las riquezas más grandes, ¿no? Que alguna vez tendríamos que empezar a hacer arqueología de esos resúmenes de congresos y de todas las aportaciones y de todas las líneas que se han ido desarrollando en los congresos. Encontrarnos y de no sentirse tan solo, ¿no? De encontrar una comunidad verbal y demás, como decía
aquel hombre en el Congreso. Y como se ve ahora en las redes también. Pero que lo que decía también era que, además de eso, yo creo que empieza a ser un patrimonio de la historia de la psicología y del análisis de comportamiento en España, los 9, 10 congresos ya que vamos acumulando de SABEC, y todos esos trabajos y esas aportaciones empíricas que se han ido presentando en los congresos de SABEC, donde se ven ahora, con la perspectiva del tiempo, cómo se van desarrollando líneas de investigación enteras que se empiezan a ver cómo se desarrollan esos resultados, ¿no? Y sobre todo que es un sitio, los congresos de SABEC, en los que esos resultados empíricos se ven tanto desde una perspectiva aplicada como desde una perspectiva básica. Que lo que decíamos antes, que el eje común que tenemos es el lenguaje que manejamos y la forma de entender la psicología y la forma de entender la ciencia, incluso. Y que da igual si te dedicas a estudiar el comportamiento de las ratas porque sí, porque es interesante por sí mismo estudiar el comportamiento de las ratas, o si te dedicas a hacer mera aplicación o pura aplicación, quiero decir. La cosa es que en un congreso de SABEC tienen sitio la gente que se dedica a hacer las dos cosas, y no solamente eso, sino que es un sitio donde los dos nos enriquecemos con el conocimiento y con la aportación del otro. Y eso es una cosa que llevo viendo que pasa en los congresos de SABEC sistemáticamente. Nosotros lo hacemos para que eso sea así, pero es que además yo creo que es una de las cosas que la gente más agradece cuando se dan los congresos. Creo que además también en los congresos de SABEC nacieron un poco también de una necesidad también que teníamos de hablar de forma libre y de expresar preocupaciones que teníamos acerca de la psicología y que no conseguíamos en otros congresos, o que no eran tan claros. Y yo creo que en los congresos de SABEC es donde más claramente he visto, ya hay muchos y hay de todo, ¿no? Pero donde más claramente he visto preguntas que se hacen para entender y respuestas que se dan para crear conocimiento, y conversaciones que se hacen para enriquecerse mutuamente. Creo que eso es algo que he visto especialmente en los congresos de SABEC, y es algo que no se ve en muchos otros congresos. Es que especialmente además, la parte de pero es que además yo creo que eso está muy relacionado con otra característica que yo creo muy definitoria de SABEC, ¿no? Y es que su honestidad en cuanto a la vocación de difusión. Es decir, que es algo que yo creo que sí que compartimos con nuestros hermanos mexicanos del CINCA, y que sin embargo no compartimos con otras asociaciones muy potentes de análisis de la conducta, principalmente en el ámbito anglosajón, sin poner nombre. Y es que, por ejemplo, los seminarios son completamente gratuitos. La página web está llena de materiales de acceso gratuito. El Congreso probablemente uno de los que más fácil acceso tiene para estudiantes, por ejemplo, que son los que tienen más dificultad en este tipo de sentido porque no disponen de financiación o no tienen recursos económicos. Y no solamente accesible en términos efectivamente económicos, sino también accesible en términos puramente personales. Es decir, que no sé, yo he visto tanto en el Congreso de SABEC, pero también en el Congreso de CINCA, mucha libertad por parte de los estudiantes para hacer preguntas, porque saben que se va a escuchar y se va a responder con intención de no de demostrar lo equivocado que está por la pregunta que has hecho, sino más bien para aclarar, digamos, la posibilidad que haya surgido. E incluso las actividades, por decirlo de alguna forma, extracongreso, también demuestra, digamos, esa especie de ambiente colaborativo, cercano, y yo creo que eso también hace mucho por generar esa nueva forma de relacionarse de la que hablaba antes. Y sin que haya además ninguna bajada de la calidad, porque sea asequible, porque sea relativamente barato, porque sea después transmisible por redes y demás, porque si me centro un poco en el congreso nuestro de SABEC, ¿no? Si hacemos un repaso de los 20, 25 ponentes invitados que han dado conferencias,
probablemente esté lo más granado que podríamos traer de analistas del comportamiento, empezando por Marino, continuando por Urquioli, siguiendo con Frojal, Luis Antonio, Santiago. Es decir, que si hacemos un repaso, como decía antes Jesús, a las mesas redondas, a los simposios, tenemos muchas líneas de investigación de grandísima calidad, pero es que si hacemos un repaso de los ponentes que han venido como invitados, probablemente sea una lista de mucho nivel. Yo creo que eso que estáis comentando ahora, yo creo que es importantísimo porque, y enlazo con lo que dijimos al principio, cuando empecé a hablar contigo, Andrés, nosotros nos encontramos en el mundo académico, en el mundo institucional, un hueco en donde pudiéramos hacer estas cosas. Y de alguna forma, el análisis de la conducta, que siempre ha sido minoritario y seguramente lo sigue siendo durante mucho tiempo, pero una cosa es ser minoritario y otra cosa es ser un grupúsculo casi inexistente porque está disperso, etcétera. Entonces nosotros teníamos un poco eso, ¿no? Es decir, yo al menos, es decir, como viejo militante en análisis de conducta, soy el más viejo de todos vosotros, ¿no? Me encontraba muy solo, ¿no? Realmente, a mí me pasó que solo gracias a gente como tú, Andrés, o como tú, Maite, o como tú, Raúl, o como tú, Jesús, que fuiste alumnos directos míos, y como tú, Vicente, que te conoces después, que eres alumno de alumnos. ¿Una generación? Ya de otra generación, efectivamente, al menos en lo intelectual. Yo ahí ya no me encontraba solo. Entonces yo como profesor decía, demonios, es que me es mucho más fácil hablar con ciertos alumnos que hablar con la mayoría de mis compañeros, que se les taponan los oídos. O sea, como tú eres conductista, la broma, lo otro, pero nada, no había forma. Y sin embargo, los alumnos, quizás porque no tenían un repertorio inadecuado, sólido, no tenían repertorio con ningún tipo de repertorio con respecto a la psicología, se podía hacer. Y claro, lo que habéis hecho mucha insistencia, pero es que para mí es esencial. Si alguien va a salvar, entre comillas, el análisis de la conducta, van a ser los futuros analistas de la conducta. Y esos van a ser fundamentalmente estudiantes a los que de alguna forma hay que darle esa información, esa participación, esa interacción que no tenían y no tienen en la institución oficial. Y esto no es porque seamos unos colgados, digamos, es decir, que nos hemos inventado una especie de secta, ¿no? Es decir, como bien dice Andrés, nosotros hacemos un congreso, tenemos ahí todas las grabaciones, hemos invitado a gente de muy alto nivel, a nivel internacional, y eso es ciencia. O sea, no es que no sea ciencia, es ciencia. Lo que ocurre es que, por las razones históricas, que bueno, todo el mundo puede imaginarse, y que en este mismo canal hemos hablado a veces con otras personas y en otras entrevistas, no es una ciencia, entre comillas, si queréis, muy institucionalizada. Y bueno, aquí está SABE un poco para eso, ¿no? Y bueno, me gustaría saber qué opina Raúl, que está ahí muy callado, pero... Al hilo de lo que estaba diciendo, estaba reflexionando y es verdad que o sea, lo que es SABE en general, ¿no? La institución se entronca contigo, porque todos venimos de ti de alguna manera, ¿verdad? Que o sea, todos los fundadores, o sea, los que los ponemos en marcha en ese momento, todos somos alumnos directos o alumnos de alumnos. Sí, sí. ¿Vale? Hombre, eso tiene una perspectiva en parte muy reforzante, pero a mí me encantaría ser el alumno del alumno del alumno del Benjumea. Bueno, que os diga, ¿eh? Un ignorante de 25 años o de 22 años, me cambio por él, no tengo ningún problema. Ya adquiriré el conocimiento. Pero bueno, claro. Bromas aparte, yo creo que sí. Bueno, yo creo que también hay una cosa que es evidente, ¿no? Nos juntamos gente que de alguna forma nos hicimos amigos. Andrés en la página web nuestra, ¿sabes? Cuando se habla de la historia, se habla de que es una historia de amistad, y eso es real. Es decir, probablemente si no hubiera habido esos lazos afectivos, esos lazos más allá de ser conductistas, éramos amigos, ¿no? Cuando fundamos esto, y entonces yo creo que eso es muy fundamental, ¿no? Y prueba de ello es que seguimos después de 12 años siendo amigos y en el lío este, ¿no? Y a mí me gustaría que hablaras un poquito más, porque claro, para la gente del canal que no conoce nada, ¿sabes? Por ejemplo, es decir, empezamos haciendo seminarios, eran seminarios gratuitos. Yo me acuerdo que al principio iban 10 o 12 alumnos, algunas veces conseguimos 30 o 40 alumnos. Yo creo que un salto fundamental fue cuando decidimos hacer el primer congreso, allí en Sevilla. Yo creo que aquello que fue un éxito, es decir, porque realmente alcanzamos prácticamente o superamos los 100 participantes, lo cual ya era un éxito, es decir, para ser el primer congreso y tal. Y
un éxito que yo me acuerdo que estuvimos discutiendo y al principio, en fin, teníamos nuestros recelos, bueno, a ver hasta qué punto esto va a funcionar y tal. Y a partir de ahí es que hemos hecho congresos todos los años. El único año que no hacemos congresos es por lo del virus, ¿no? Que ha habido que suspenderlo, pero desde entonces, todos los años, hemos estado haciendo congresos. No me acuerdo cuál es el número este último que hemos hecho en Madrid. Hemos hecho el octavo, creo recordar. El octavo, ¿no? Llevamos ya 8 años consecutivos haciendo congresos anuales y este último en Madrid se acabaron. O sea, se acabó el aforo. Es decir, hubo que cerrar las inscripciones porque había más gente que se quiso inscribir y no había ya aforo, lo cual es un éxito increíble, porque quiere decir que superó ya nuestras expectativas, ¿no? Y bueno, yo creo que efectivamente, pero me gustaría que habláramos también, aparte de los congresos y de los seminarios, habláramos de otro elemento que creo que es fundamental en SADE, que es cuando en su día pusimos en marcha el máster. El máster, que primero lo intentamos hacer presencial, bueno, nos dimos cuenta de que era mucho más interesante, porque es un hecho, en el análisis de la conducta, el consumidor básico fundamental está al otro lado, donde está Vicente, vamos, al otro lado del Atlántico donde está Vicente, en Latinoamérica. Este mismo canal, yo tengo, ahora mismo me parece que voy por 1100 seguidores. Por cierto, si estás viéndolo, suscríbete, ¿vale? Que es una manera de reforzarme y entonces yo sigo haciendo más vídeos. Bueno, pues... Dale a la campanilla. Dale a la campanilla, efectivamente, suscribirte, etcétera. Pero es cierto, es decir, de esos 1100 yo estoy convencido de que 700 y pico son todos latinoamericanos. Entonces, bueno, una de las ventajas que tenía hacer un máster online era que pudiera tener acceso personas que no... Es un máster que además no hay ni fecha de matrícula, ni fecha de examen, ni nada. Es realmente un máster online, es decir, tú entras, etcétera, ¿no? Entonces, ¿por qué no hablamos un poquito del máster? De, bueno, contar un poco de qué va esto, ¿no? Si queréis, comento yo un poquito. Vamos, hemos sido todos impulsores de todas las actividades, pero probablemente la que más discusiones ha generado entre nosotros, ponemos ya en marcha el máster, de qué modalidad lo hacemos, qué incluimos, qué no incluimos. Ahí hemos demostrado que tenemos muchísimas cosas que nos unen y las pequeñas discrepancias lo que hacían era ayudar a crecer. Yo recuerdo que cuando dijimos de preparar el máster era en gran medida por lo mismo que lo que hemos comentado anteriormente, porque era algo que faltaba. Cuando tú en primero de carrera tienes alumnos en la asignatura de aprendizaje, los continuamos en aprendizaje complejo, ya después lo tenemos como alumnos internos, hacen con nosotros el TFG, se acaba su formación. O tienen que hacer un máster que le interesa un módulo o 2 módulos para continuar con un doctorado, o tienen que irse a otra universidad, o bueno, no había un foro en el que pudieran continuar su formación. Y ahí fue donde, independientemente de modalidades, independientemente de ciertas cuestiones, lo que decidimos es lo que nosotros sabemos de análisis de conducta y lo que nosotros sabemos que otros colegas saben de análisis de conducta, vamos a formalizarlo, vamos a hacer el máster en análisis funcional del comportamiento para ponerlo primero a disposición de nuestros colaboradores y después a todo el que le pueda interesar, que es lo que tú estás comentando, que hay muchos hispanohablantes que se están interesando por el máster y cada vez tenemos más alumnos en esa línea. Afortunadamente estamos teniendo ya alumnos que van acabando el máster y que van utilizando estos conocimientos para su trabajo, porque una cosa muy importante es que este máster no es un máster que el que lo haga para tener un papelito, sino que es un máster que el alumno que lo hace aprende cosas que después, lógicamente, con el refinamiento de la práctica hará una mejora, pero que es un máster que tiene utilidad per se. Pues sabemos que hoy día hay muchos que son para conseguir un papelito, para que eso me permita hacer otra cosa. Este es un máster en el que se aprenden cosas y se aprenden a hacer cosas. Yo te diría más, ya que has sacado este tema, porque creo que el máster de alguna forma de SADE es único, en el siguiente sentido. Existen máster de análisis de la conducta, incluso también online, incluso también en castellano, que hacen mucha insistencia en lo que es el análisis de la conducta tradicional aplicado. Probablemente no haya ningún máster tan completo en lo que es todo lo que es el análisis de la conducta. Todo lo que es el análisis de la conducta es análisis conceptual filosófico, es análisis experimental de la conducta, es decir, por lo tanto, digamos, psicología del aprendizaje a fondo,
La psicología del aprendizaje propia del análisis experimental de la conducta a fondo, se estudia el control de estímulo, se estudia la conducta de elección, se estudia, voy a decir, prácticamente la totalidad de los principios. Y además eso se va viendo después en la práctica, pero es que después hablamos de psicología clínica y hemos invitado a gente con mucha experiencia y académica y profesional en el campo de la psicología clínica, donde nos hablan de, por ejemplo, de terapias de tercera generación o de intervenciones en autismo, por ejemplo, en el campo del autismo, etcétera, ¿no? Es decir, yo creo que no hay ningún máster ahora mismo en castellano, y no sé si en otro idioma, tan completo, en el sentido de que, es decir, tú haces nuestro máster y realmente te enteras de lo que es el análisis de la conducta en todos sus frentes, ¿no? Sí. No sé cuántas lecciones, no sé, Vicente, si te acuerdas de cuántas lecciones tiene el máster, 60 y tantas, ¿no? O 50 y tantas. Tengo que buscarlo, pero sí anda por ahí. 50 y tantas lecciones, cada una de una hora y pico, es decir, son un montón de horas de eso, más todo el material adicional, más las evaluaciones, etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que esa es la característica del máster que a mí me hubiera gustado estudiar en su momento, cuando hubiera sido estudiante. Porque una de las características es que hay mucha gente que se acerca a esto por la vía práctica, pero que no tiene la fundamentación teórica, ¿no? Suficiente, ¿no? Yo creo que en este sentido, bueno, el máster también cubre una necesidad que probablemente ningún otro máster cubra, bueno, hasta que aparezca el máster este de la Autónoma de Madrid, que este sí va a ser presencial, y un poco de alguna forma también cubre las distintas aspectos o facetas del análisis de la conducta, ¿no? A mí, con respecto al máster, lo que sí me gusta especialmente es que fue duro en los inicios y ponerlo en marcha, pero una cuestión que yo no sé si recordáis es que en un principio teníamos la idea de hacerlo a través de la Universidad de Sevilla como título propio y demás, pero nos ponían una serie de requisitos que nos limitaba. Y nos limitaba porque nos restringía a poder traer a según qué persona, cuando nosotros teníamos muy claro a las personas que queríamos traer, los temas que queríamos tratar, y de alguna forma nos decían, no, esto no podéis hacerlo, a esta persona no podéis, no es que no pudieran traerla, sino que nos decían, tenéis un porcentaje de profesorado externo limitado, ¿no? Y fue una decisión dura, pero optamos por la vía de hacerlo a través de SABIC y hacerlo privado, porque si no, no podíamos enseñar todo lo que queríamos enseñar, ¿no? Y yo creo que en ese sentido, el hecho de haber sido fiel a nuestras ideas y a nuestros principios es algo que nos enorgullece. Sí. Yo creo, además, Maita, que casi que lo has tocado, pero al final no lo has tocado. Quiere decir, no solamente era un problema de que nos exigieran un porcentaje de profesorado universitario y tal, para dar calidad, se supone que, porque eso además lo cubría. Y de temas. No, el problema es que había ciertos temas que no podíamos tocar. Vosotros no podéis hablar de psicología clínica porque sois de psicología básica, oiga. Claro, entonces... No, pero fue más allá, fue más allá, porque, por ejemplo, yo recuerdo un tema que era la terapia de aceptación y compromiso, que nos decían que no podíamos abordarla. Y la idea no era abordarla. Porque era de clínica. La idea era traer a la máxima representante o a los máximos representantes que hablan y que trabajan en esa terapia y traerlas al congreso. Y además nos decían que no, cuando nosotros queríamos hacer un módulo de 20 horas, creo que era, cuando lo que había en otro máster de la propia Universidad de Sevilla se daba 1 hora. Sí. Y no era algo que realmente tuviera que ser incompatible, sin embargo ellos lo hacían incompatible, ¿no? Sí. Entonces por eso esa decisión. Sí, por eso el máster se hizo privado, aunque asequible, quiere decir que por un lado es privado, pero por otro lado es asequible y además hacerlo online creo que fue una... Mira, durante el tiempo del confinamiento se ve que los estudiantes que tenemos en el máster, como son online, han podido dedicarle bastante tiempo y entre los miembros de la Junta Directiva hemos tenido que estar preparando los certificados de haber terminado el máster, como 5 o 6 personas en las últimas semanas. Y tengo aquí delante uno de los certificados, uno de los títulos, y es que 30 segundos para hacer un pequeño repaso, para que el que esté escuchando esto y no nos conozca demasiado sepa en qué consiste el máster. Son 600 horas que corresponden al programa de estudio y que hay que superar una serie de pruebas de evaluación. Y, como decía Santiago, recorre todo el análisis del comportamiento. Fundamentos de análisis funcional de la conducta, herramientas metodológicas, fundamentos de condicionamiento operante, economía conductual,
introducción procedimental al control de la conducta por el estímulo, categorización, bases de conducta verbal, teoría de marcos relacionales, un análisis funcional del aprendizaje complejo, análisis conductual aplicado, terapias de tercera generación, 70 horas frente a la hora que daban en la asignatura, intervención en conducta verbal, campos destacados de aplicación del análisis funcional del comportamiento, como terapias de pareja, autismo y trastornos generalizados del desarrollo, análisis funcional de la educación, trastorno de ansiedad y aspectos profesionales que guíen al que ha estudiado este máster para poner en práctica este tipo de conocimiento. Entonces, bueno, estamos hablando, lo que comentaba Santiago, una visión muy global, muy amplia de qué formación tiene que tener un analista del comportamiento global, total, transversal. Claro, porque es que si no, perdona, un segundo, porque es que si no parece que el análisis de la conducta es igual a ABA aplicado en el terreno del autismo y se acabó. Bueno, sí. Eso es una demostración de que cuando algo se hace bien, funciona. Pero lo mismo es que funciona. O sea, usted imagínense que aplicamos las mismas metodologías de enseñanza con el mismo rigor a niños, digamos, con un desarrollo evolutivo normalizado. Pues bueno, habría que verlo, ¿no? Habría que verlo comparado con lo que se está haciendo ahora, digamos, en la escuela, por lo menos en la escuela pública, ¿no? Etcétera, ¿no? Y bueno, es decir, en el campo de la clínica, etcétera, como hemos dicho, ¿no? Vicente, ¿tenías algo? No, en realidad solamente iba a hacer un apunte porque antes se comentó el máster que está en preparación y que pues aparece en la Autónoma como directora en la Autónoma y en realidad, aunque sí comparten muchísimo del contenido, realmente yo creo que son dos másteres que no compiten entre sí porque tienen una modalidad distinta y tienen un alcance distinto, ¿no? El máster que se está preparando y que esperemos que para el 2021 salga de la Autónoma es presencial y efectivamente eso le está dando ya una característica distinta, pero también un alcance distinto. Este máster está planteado para que llegue al máximo de personas, estén donde estén. Y yo creo que eso lo diferencia completamente en ese sentido. Bueno, sí, son públicos diferentes, efectivamente, claro. Yo creo que un tema muy importante, ya lo ha tocado antes, yo creo un poco Jesús, ¿no? Pero que creo que sería, bueno, y también Vicente, ¿no? Que es el tema de la importancia que tiene en general, digo, en el mundo en general, ¿no? Las fuentes de información alternativas. Un poco a la universidad le va a pasar, si no se espabila, a la universidad oficial, hombre, va a seguir expidiendo títulos y por lo tanto va a seguir teniendo su clientela, pero le va a acabar pasando un poco lo que le ha pasado a los periódicos, en papel, que no se pusieron las pilas y a partir de cierto momento parece que las noticias se generan en la red, con todo lo que tiene eso de problemático, porque claro, también en la red, por ejemplo, en este campo, pues también pueden aparecer mucha pseudociencia, ¿no? Obviamente, ¿no? Pero que la batalla es donde hoy se libera es los medios digitales y en el campo del periodismo y en nuestro campo, por supuesto, en las redes, es decir, es ahí en Twitter. Hace muy poco entrevisté a Álvaro Viudes y a Carla da Rocha, me decía Carla da Rocha que ella ha llegado al análisis de la conducta a través de Twitter. Ella es psicóloga, empieza a hacer psicología clínica, llega a Sevilla, no nos conoce, aunque estudiara en Sevilla lo que fue el máster clínico, se mete después a trabajar en el campo profesional y contacta allí con una serie de gente que era de SABEC o que habían estado en SABEC. A partir de ahí aquello se va ampliando, porque claro, a través de los seguidores de los seguidores de los seguidores, y entonces a partir de ahí empiezan a tener información y bueno, y acaba trabajando análisis de la conducta aplicada a las organizaciones, ¿no? Y con mucha... Entonces, es curioso, ¿no? Es ahí donde está, de alguna forma, la batalla, o aquí en YouTube, etcétera. Es ahí. Y parece que las universidades todavía están muy anquilosadas, ¿no? En ese sentido, ¿no? Pero curiosamente, fíjate que en la red, digamos, en Twitter, por citar una en concreto, ¿no? Que probablemente sea la más belicosa, ¿no? La que se generan como más debate o más conflicto, también hay una cierta presencia, tanto oficial como oficiosa de SABEC. O sea, hay socios claro. muy activos de SABEC que se han convertido en referentes, y te puedo decir que internacionales, de la opinión en Twitter en relación con el análisis de la conducta y el conductismo general. Tienen gente como pues, Ricardo de Pascual o Eduardo Polín o Skinner Enfurecido también. Que es una cuenta de Twitter bastante muy seguida, ¿no?
Son gente también que vienen a los congresos y que participan en equipos que están vinculados de una u otra forma, ¿sabes? Oye, y eso el otro también te da día... cierta tranquilidad, porque por lo menos no solamente son populares, sino que además tienen criterios, y que son gente que realmente saben de lo que están hablando. Y eso sí que no es tan fácil encontrar en Twitter. Yo el otro día me llevé la alegría de que comentó uno de los vídeos míos en Radio Nacional de España, Ramón Noguera, que tiene en un programa de radio nocturno, él tiene una sección de psicología, ¿no? Y entonces me llama mucho la atención que lo que él pone en su currículum y tal, en una de las cosas que pone, miembro de SABEC, socio de SABEC. Y dice, muy bien, ¿no? A mí se me cayó una lágrima, efectivamente, cuando me enviaron un currículum para que la aceptase como doctoranda a una alumna en la que ponía efectivamente como mérito socio de SABEC y haber ido tal. Y me quedé y digo, ¿sabrá exactamente quién soy? Siempre hemos trabajado... Yo creo que siempre hemos trabajado un poco modestamente, pero poco a poco para ir consiguiendo eso, ¿no? Es decir, siempre nuestra idea era ir haciendo mérito, ir siendo riguroso, ir trabajando, ir contactando, para que la gente que colaborara con nosotros finalmente tuviera un sello de calidad, que es el sello de calidad de SABEC. No digo que esté plenamente conseguido, pero que esa es la idea, que trabajar al amparo de esta asociación y de los analistas del comportamiento de España sea ya un mérito importante, ¿no? Y que sea cada vez más conocido y cada vez más reconocido. Por ejemplo, volvemos una vez más al tema de Latinoamérica, que bueno, el contacto primero con México, con personas tan importantes para nuestro desarrollo profesional como Héctor, como Julio, últimamente Raúl, pero cada vez tenemos más contacto con diferentes grupos latinoamericanos y yo creo que ahí sigue creciendo SABEC y seguir creciendo con nuestros principios, ¿no? De rigurosidad, y todo aquel que trabaje en análisis del comportamiento es bienvenido para aumentar la calidad de lo que hacemos. Raúl, y estás muy callado, y Jesús, que estáis muy callados. ¿Qué podéis añadir? Yo estaba reflexionando un poco respecto es una cosa, o sea, muy testimonial y anecdótico, pero yo que soy profesor de aprendizaje, hay momentos en los que te cuentan, pero es que me han contado que esto ya no existe, que ya no queda, y siempre hablo de SABEC, hablo de los congresos, hablo de la página, o sea, que es una manera como de sustentar que siga habiendo, que en mis tiempos, cuando yo era alumno tuyo, Santiago, yo no sé si tú hubieras podido en ese momento decirme a mí lo mismo, que yo le digo a los míos, o sea, que ves un congreso, que ves una trayectoria. No, en tu época, si tú me hubieras preguntado, ¿es que el conductismo existe o no existe? Tal, te hubiera hablado de referencias internacionales, te hubiera dicho que existía el Journal of Verbal Behavior, que existía el Journal of Experimental Behavior, que eran revistas muy prestigiosas y tal, que había reuniones de la Asociación Internacional de Analistas de la Conducta, etcétera, de la División 25, pero siempre te hubiera hecho referencias anglosajonas. Claro. No tenía... Yo hay veces que cuando voy a dar un curso, lo típico que es la primera transparencia, ¿no? De la primera diapositiva de PowerPoint, pues pones un poco tu nombre, la institución, ¿no? A la que perteneces y tal. Llega un momento en el que con más frecuencia pongo SABEC que UNED porque me define más, sobre todo en el contenido específico en el que voy a dar de ese curso, ¿no? Porque no es un contenido, digamos, curricular exclusivamente adscrito a una asignatura, sino que es mucho más amplio y que obviamente está mucho más relacionado con todo lo que divulga SABEC que con lo que aparece en la propia asignatura de la carrera. Y terminas poniendo más el logo de SABEC que otro al que pertenezca, ¿no? Sí. Haciendo referencia también a que hemos tenido referentes y hemos tenido ayudas internacionales, yo creo que hemos mencionado a muchos, ¿no? Pero yo recuerdo que también un punto importante fue cuando se hizo el Congreso Europeo de Análisis de Conducta, que se hizo en Madrid, y ahí, por ejemplo, vino Carlos Aparicio, vino Geraldine Líder, y bueno, ya teníamos nosotros un germen de que estábamos varias universidades, varios grupos colaborando, y yo creo que también fueron importantes el haber tenido ese apoyo de personas que en sus respectivos países habían tenido experiencias parecidas, y también yo creo que es digno de mencionar, ¿no? Estas referencias en su momento internacionales porque no había otra, y que nosotros poco a poco vayamos tratando de que existan referencias en nuestro idioma. Yo creo que una cosa importante a matizar ahí
es que precisamente las contribuciones de SABE, de los congresos, los contenidos del máster también, la gente que viene a los congresos, nos hace ver también que, bueno, y los propios socios y socias de SABE, ¿no? Hacen ver también que el análisis del comportamiento está quizá más fuera de los circuitos oficiales, de la ciencia oficial, aquí en España, no en otros sitios. Es decir, si nos vamos a referentes que han pasado por aquí, como Urquioli, si nos vamos a las personas que van en los manuales que os recomendamos, en los artículos que os recomendamos en el máster para estudiarlo, si vemos a la gente que traemos a veces al congreso, o si vemos las revistas en las que publicamos algunos de los analistas de conducta de SABE, que son Q1 y Q2, pues tampoco está tan lejos de ser algo institucional. Lo que nos hace ver es que es algo que está fuera de la institución aquí en España, pero en otros lugares, especialmente anglosajones, pero también en América Latina, está perfectamente institucionalizado y quizá nos hace darnos cuenta de que la anomalía somos nosotros. Sí. Es que hay un dato, ahora que lo dices, lo acabo de nombrar antes, pero lo voy a dar ahora el dato más concretamente. La división 25 de la APA es la que más socios tiene, de todas las divisiones de la APA. Es decir, es superior la división que en número de afiliados. La asociación conductual, que la asociación, por ejemplo, de psicólogos experimentales, que es otra de las asociaciones, o de psicología social de no sé qué, etcétera. Entonces, es muy curioso esto también, ¿no? Es decir, cuando dicen que el conductismo ha muerto, oye, sí, la APA tiene muchas divisiones, quizá demasiadas y por eso se divide, pero la más numerosa en número de socios y desde luego los congresos más numerosos, se me lo han ratificado un montón de veces, son los congresos que hace la famosa división 25, la división de ley, y ahora el ABAI, ¿no? Entonces, bueno, es lo que tú dices, Jesús, efectivamente. Es decir, aquí en España hay una cierta anomalía con respecto al análisis de la conducta. Históricamente hubo hay su historia, es decir, hay gente tal, pero bueno, por lo que sea, los que empezamos en esto no supimos, o todavía no estamos viendo, ahora estamos empezando a ver los frutos, a lo mejor, ¿no? Claramente minoritaria, ¿no? Y poco institucional. En las facultades, desde luego, basta un dato, que es mucho más grave, lo comentaba el otro día también con Frojan, ¿no? En la entrevista con Frojan. Psicología del aprendizaje como tal no es una asignatura obligatoria en todas las universidades de España. Nos parece que sí, pero hay universidades que no tienen psicología de aprendizaje. Un poquito de aprendizaje, más motivación, más emoción. Vale. Todo eso en un cuatrimestre. Vale. Que aquí de lo que se trata de saber, la última... Santiago, incluso en universidades, en carreras de psicología, en las que sí es obligatoria, no necesariamente es el contenido que nosotros nos... No, claro. No, por supuesto. Es decir, el contenido puede ser asociativo, más o menos, y el típico enfoque asociativo que tiene mucha fuerza dentro de lo que son los profesionales de la completamente cognitivo, ¿no? En España son, sí, efectivamente. Pero es que es más grave. Es que un alumno termina de ser graduado y le preguntas qué es un estímulo discriminativo y no te lo sabe decir. Estímulo discriminativo, respuesta reforzadora, es decir, el análisis más básico y que más le va a servir en la práctica, se dedica a lo que se dedique. Es decir, pregunta dónde hizo la cosa, qué hizo y cuál fue la consecuencia de lo que hizo. Y no saben qué es eso. Ni siquiera han oído hablar. Es que esto es muy grave, quiero decir, esto es muy grave. Porque no sé qué formación se está dando, pero bueno, esto, como todos somos además profesores de universidad, podemos criticar por lo tanto a la institución porque estamos dentro de ella, ¿no? Y creo que y es verdad, en algún momento. Y bueno, yo no sé si la solución está dentro de los estudios de psicología actuales o hay que crear unos nuevos estudios. Claro, es decir, esto es lo que se está debatiendo, pero al final lo que hemos hecho. Quiero decir, claro. Que al final todo, efectivamente, somos profesores de universidad y hemos visto que, obviamente, según qué cambios, son muy difíciles de hacer incluso desde dentro. Y que es mucho más reforzante y mucho más eficaz y efectivo crear estructuras paralelas, como esta. Bueno, bien. Que sí que puede estar incluso muy sistematizada, porque realmente, ¿sabes? Está bastante sistematizado, a pesar de que efectivamente sea una sociedad en la que hay muchísimas relaciones transversales, pero aún así está muy sistematizada.
pero es una estructura paralela al fin y al cabo. Yo creo que tal como está orientada la formación del psicólogo que conocemos nosotros en las diferentes universidades españolas, lo más que se enseña en las diferentes asignaturas es un pequeño catálogo de vertientes que tiene la psicología. Y lo que nosotros podemos hacer en nuestras asignaturas es enseñarle el catálogo de cómo funciona el análisis de conducta, pero es una formación mínima. Incluso el mejor estudiante que tengamos nosotros en nuestras asignaturas, lo que le podemos enseñar en 4 meses es el ABC. Lo que le podemos enseñar es que esta es una vía de la psicología que es rigurosa y que es útil. Pero a partir de ahí lo que tiene que hacer es, cuando acabe la carrera, intentar formarse para profundizar en ese catálogo que le hemos enseñado. Y en gran medida es lo que estamos haciendo desde SABE. Seminarios, congresos, máster, contactos con centros que trabajan en análisis de conducta aplicado. Y claro, en gran medida por ahí es donde tenemos que seguir, creo yo. Bueno, vamos a ir acabando, ¿eh? Entonces, si os parece, bueno, cada uno de vosotros ir diciendo un poco el cierre de esta charla, si se os ha quedado algo en la cabeza por decir, pues sacarlo fuera, hacerlo conducta pública. Venga. ¿Quién empieza? Pues yo mismo. No, Vicente. Vicente. No, Vicente. La conexión en el extranjero. No, yo solamente iba a despedirme con una nota pues, optimista a la vez que pedante, ¿no? Y es que, teniendo en cuenta lo fragmentada que ha estado siempre históricamente la psicología y que lo sigue estando desafortunadamente, y este ambiente posmoderno en el que el eclecticismo parece como un valor, me parece súper positivo que asociaciones como la nuestra, que tiene tan clara, digamos, la postura epistemológica, crezcan no solamente en número de socios, sino también en participantes en las actividades que organiza, en otras instituciones u organizaciones con las que entabla relaciones y colabora, y creo que eso es algo que por lo menos pues me saca una sonrisa y me deja dormir un poco más. Gracias. Pues, venga, ¿quién sigue? Ahora sigo yo, si os parece. Yo también soy bastante optimista, coincido completamente con Vicente. Yo creo que lo estamos haciendo bien, nuestro trabajo, y estamos disfrutando con el trabajo. Hay veces que es un poco más problemático, pero en líneas generales sabemos a dónde vamos y vamos mejorando poco a poco. Así que bueno, dentro de una docenita de años, quedamos otra vez y hacemos una actualización. Un abrazo para todos. Gracias, Andrés. Yo me uno a lo que se está comentando, pero Santiago, yo quisiera felicitarte o reforzarte por esta idea tuya de hacer el canal, de subir vídeos, de poner esto en marcha, porque creo que es algo realmente importante, interesante, y que haya personas que tengan la posibilidad de contactar con tu manera de ver esto y los lazos que está creando y demás, ¿vale? Mira, es algo un poco de la idea de saber, pero que quería aprovechar para comentar. Gracias, Raúl, y además te voy a comentar una cosa aprovechando una cosa que ha dicho antes Vicente. Esto demuestra también la transversalidad de la que hablamos antes. Yo, esto del canal de YouTube es un proyecto muy personal, muy mío, porque sé lo que tiene de curro el tener que después editar los vídeos, etcétera, etcétera, ¿no? Invitar a la gente, etcétera. Entonces, es un proyecto muy personal que además era un proyecto que yo tenía pensado para la jubilación dentro de 2 años. La pandemia me ha permitido estar confinado y entonces me tenía que entretener como fuera. Y bueno, yo he salido muy reforzado de esta situación porque digo, bueno, no me voy a aburrir tampoco cuando esté jubilado. Tengo cosas que hacer. Pero esto demuestra también la transversalidad de SABE. Esto no es incompatible con que yo se me decir. Podríamos haber hecho un canal oficial de YouTube de SABE. Y a lo mejor un día lo hacemos. Quiero decir que no, eso. Pero no tiene nada que ver. Es decir, SABE tiene entre sus recursos, por ejemplo, todos los vídeos de este canal, ¿no? Y es como hay que trabajar. Quiero decir, yo creo que lo que hay que trabajar es sumando siempre cosas, sumando recursos, porque lo que nos une en el fondo es, como decíais antes, ¿no? Es decir, tenemos una concepción no solo de la psicología, del ser humano, ni más ni menos, y por tanto toda una filosofía, que incluso es una filosofía de vida, ¿no? Y antes ha dicho Andrés, ahora cuando se despidió, una cosa muy importante.
nos sentimos reforzados cuando trabajamos, claro, pero que es la base. Es decir, trabajar en base al reforzamiento negativo, a la evitación de que otro compañero te supere, a tener que mantener un puesto de trabajo, etcétera, a la satisfacción de los reforzadores naturales, esos que algunos llaman motivación intrínseca. Por cierto, los que hablan mucho de motivación intrínseca, después en clase pasan listas. Es curioso. Es un hecho real, ¿eh? No estoy hablando de... Entonces, quiero decir, bueno, pues de alguna forma eso, ¿no? Yo ya he acabado, venga, los que os queda todavía por decir las últimas palabritas. Bueno, Santiago, felicitarte por esta idea y por todo lo que estás haciendo. Y me alegra saber que cuando te jubiles no vas a desaparecer, sino que vas a seguir muy en contacto con todos nosotros, porque te seguimos necesitando. Pues, y después, con respecto a SABE, pues animar a los estudiantes a que participen en todas las actividades de SABE, porque hay algo que es muy importante, que es que nosotros sabemos lo importante que son los estudiantes y la relevancia que tienen, somos muy conscientes de ello y que son el futuro y el presente. Y ya está. Jesús, creo que quedas tú, ¿no? Quedo yo. Y yo quería ir también con una felicitación también personal, porque es una alegría cuando veo un vídeo nuevo que puedo retuitear tuyo y espero seguir haciéndolo. Y también porque esta idea que has tenido de hacer los 10 o 12 o muchos años más que llevamos así, da para verlo en perspectiva. Y quiero recordar también lo que decía Andrés en el libro de Procesos Psicológicos Básicos, que las cosas se ven mejor en perspectiva, que no hay que quedarse con una foto fija, sino con la película. Y cuando comparamos el inicio de la película, por lo menos para mí, cuando te conocí en Sevilla hace mucho tiempo, y éramos muy pocos y nos quejábamos de lo poco que éramos, y lo comparamos con ahora, pues a mí me hace pensar que la cosa va por buen camino y que cosas mejores todavía están por venir. Pues muy bien, chavales. Muchas gracias por haber sacrificado un tiempo que podríais estar por ahí en discotecas, en fin, divirtiendo, ¿verdad? Anda, que si no llegase por el confinamiento iba yo a reunir a todos. Que muchas gracias por vuestra participación y nos seguimos viendo, espero que pronto presencialmente. ¿De acuerdo? Gracias a ti, un abrazo para todos. Un abrazo. Hasta luego, nos vemos. Thank you.